coro angelical, reina vivo e inmortal, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. En ti haznos esperar y contigo al fin morar. No cantemos sin cesar, aleluya. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Nuevamente, hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, nos reencontramos a través de este programa para estudiar un tema más de la palabra de Dios. Me siento agradecido al Señor de que ustedes me puedan acompañar en este estudio. Donde quiera que estén sintonizando este programa, bien sea en cualquier lugar de este país de Norteamérica, en cualquier país de Centro, Suramérica o el Caribe, a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Esas son nuestras 3 plataformas que transmitimos estos programas cada semana, cada viernes, a esta misma hora, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Nuevamente me siento agradecido al Señor por darme la bendición de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Deseo y anhelo de que este mensaje sea de mucha bendición y que lo podamos entender a cabalidad. Y por anticipado quiero extenderles un feliz y bendecido sábado. Voy a tener una palabra de oración para así invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y que nos enseñe, nos muestre cuál es la verdad que el Señor quiere que entendamos para este tiempo del fin. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora, hoy día viernes, día de preparación, prácticamente ya puesta del sol en esta área de los Estados Unidos de Norteamérica, y tal vez en otros países de Centroamérica o el Caribe o Suramérica. Damos gracias, Padre, porque nuevamente estamos aquí recibiendo juntos este día sagrado, su santo día de reposo, el sábado de Jehová. Bendíganos, Señor, con la programación de este mensaje de hoy, que este mensaje de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Oro, Señor, por los hermanos y las hermanas que se están conectando en estos momentos, y también por cada uno de los que han de ver este programa en otra oportunidad. Espero, Señor, y anhelo de que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas y que juntos todos podamos unirnos y podamos compartir estos mensajes con nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros contactos, en fin, y así podamos sembrar la semilla del Evangelio eterno en la mente de otras personas que no lo conocen. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí juntos con el deseo de estudiar la palabra del Señor. Vamos a continuar abordando algunos temas que he estado hablando en las últimas 5 o 6 semanas acerca de esta gran verdad de la purificación del santuario celestial. Y hoy vamos a abundar un poquito más en cuanto a este tema tan importante, este mensaje del santuario celestial. A veces se predica muy poco, se escucha muy poco, a veces ya está casi como desapareciendo este mensaje tan importante de los púlpitos de las iglesias cristianas o de las iglesias que dicen ser el pueblo de Dios en este tiempo. Pero gracias a Dios que nos da la oportunidad a través de esta programación, pues presentar estos mensajes. Todavía usted tiene tiempo, si no me está escuchando a través de su teléfono inteligente o tableta, todavía tiene tiempo de compartir este enlace que estamos saliendo ahora en vivo con algún familiar suyo, algún amistad suya, compañero de trabajo, en fin, para que esta persona también se beneficie y pueda ver este mensaje de hoy. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este mensaje. Espero que tengan sus libretas a la mano, tengan sus cuadernos. No se olvide que estos mensajes quedan grabados en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, bajo la carpeta Profecías de Daniel, que usted encontrará dicha carpeta en el encasillado del canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, el encasillado que dice listas. Ahí usted va a encontrar no solo una carpeta, ahí va a encontrar casi más de 50 carpetas que tenemos ya preparados o archivos con diferentes series y diferentes temas importantes para estudiar. Le sugiero que entre a nuestro canal y visite esa sección de listas para que usted pueda ver esas carpetas y esos mensajes. Y por favor, siempre le pedimos que por favor comparta estos mensajes con otras personas que tal vez nunca los han escuchado. Bien, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, seguimos hablando de las profecías del libro de Daniel. Entonces, el tema que vamos a abordar en esta hora, que vamos a estudiar juntos, ustedes lo ven ahí el título en pantalla, es la unción del santuario celestial. Y usted dirá, ¿y eso tomó lugar? ¿Dónde lo dice la Biblia? Yo quisiera saberlo. Bueno, lo vamos a estudiar en esta hora. Esté muy atento o atenta. Espero de que tengan allí sus notas de apuntes para que así ustedes vayan copiando estos textos bíblicos. No se olvide que estos temas ya quedan grabados en el canal El Heraldo del Tercer Ángel y usted los puede volver a repetir o los puede volver a ver en otra oportunidad en su tiempo libre. Bien, vamos al libro de Éxodo, el libro de introducción de texto, Éxodo 40, versículo 9, que nos dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo o el santuario y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Miren qué interesante ese texto. Vamos a dejarlo ahí unos segundos en pantalla para que usted medite en ese texto de Éxodo capítulo 40, versículo 9, que nos está diciendo claramente de que el santuario terrenal en los días de Moisés fue ungido. Y estas son palabras que le está dando instrucciones Jehová a su siervo Moisés. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Ungir el tabernáculo. Por eso yo resalto esas palabras en amarillo. Era todo ungido, por supuesto, con aceite, el aceite de la unción. Todo debía ser ungido, todo el santuario completo, todos los utensilios que estaban dentro del santuario. Y si el santuario terrenal fue ungido, que era una copia del verdadero que está en el cielo, entonces ¿no creen ustedes, queridos hermanos y hermanas, que también el santuario celestial fue en determinado momento ungido? Vamos a estudiarlo en esta hora. Vamos entonces a la parte introductoria, como siempre lo hacemos a través de estos programas. Después de su ascensión al cielo, vamos a ir con preguntas y vamos a ir respondiendo cada pregunta con la palabra de Dios. Repito, después de su ascensión al cielo, ¿qué posición debía ocupar Cristo? Recuerden que Cristo estuvo en esta tierra prácticamente 33 años. Entonces, a los 40 días después de haber resucitado, Él subió al cielo, fue llevado al cielo. Pero lo vamos a leer más adelante. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 110, versículo 1. Nos dice:
Esto es una profecía mesiánica. No se olvide estos detalles, por favor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, o sea, a mi mano derecha, eso es lo que significa la palabra diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto fue una profecía escrita por David en el libro de los Salmos, apuntando por supuesto al Mesías cuando iba a ser ungido allá en el cielo. Se iba a sentar a la diestra del Padre, o sea, a la diestra del trono de Dios, y iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Vamos a ver en qué momento se cumplió esta profecía del Salmo 110 y el versículo 1. Bueno, Cristo es llevado al cielo en el año 31, o sea, 40 días después de su resurrección. Recuerden que los discípulos allí vieron a Jesús cuando subió al cielo y dos ángeles se les aparecieron a esos varones y les dicen, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo, en el cielo? O sea, eso está registrado en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Y entonces esos dos ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que habéis visto así subir al cielo, de esa misma manera regresará por segunda vez. Muy interesante. Bien, vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, Jesús a sus discípulos. Indubitables quiere decir que no se podían dudar. Eran pruebas de que Cristo había resucitado de los muertos. Entonces se le presentó a sus discípulos después de resucitado, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Cuántos días? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, después de que Cristo resucita, recuerden que Jesús muere un día 14 de abril para nosotros, mes de Aviv para los judíos, a las 3 de la tarde, día viernes. El 15 Jesús está todo el día de sábado descansando en el sepulcro y el día 16 temprano en la mañana, o sea el 16 de abril de ese mes cuando Cristo murió, que se celebraba la Pascua, eso lo estudiamos ya en programas anteriores, pues Jesús resucita del sepulcro. Después de resucitar Jesús, estuvo 40 días en esta tierra antes de ser llevado al cielo. Vamos a leerlo, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 9, el mismo capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, o sea, Jesús ya prácticamente despidiéndose de sus discípulos después de haber estado con ellos después de su resurrección 40 días en esta tierra, habiendo dicho estas cosas, Cristo a sus discípulos, por eso yo lo agrego entre corchetes, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces Cristo terminó prácticamente ya el plan de la obra que había venido a hacer en esta tierra y había pasado a otra obra muy importante que tenía que concluir en el santuario celestial. Salmo 110, versículo 1. Volvemos y leemos el texto. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a 1 Corintios, vamos a ver qué escribió el apóstol Pablo refiriéndose a esta profecía del Salmo 110, versículo 1, que apuntaba al Mesías, por supuesto. Esta es una profecía mesiánica. 1 Corintios 15, 24 al 26. Dice 1 Corintios 15, 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ese Él es Cristo. Entonces Él iba a reinar hasta que pusiera a todos sus enemigos, como decía el Salmo 110, versículo 1, que acabamos de leer, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Pablo está prácticamente citando esta profecía del Salmo 110, versículo 1. Él sabía que esa profecía apuntaba al Mesías. Repito el versículo 25 de 1 Corintios 15. Porque preciso es que Él, ese Él es Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. ¿Y cuál es uno de esos enemigos que Cristo finalmente va a poner debajo de sus pies?
Y el postrer enemigo, dice el versículo 26, que será destruido es la muerte. Alabado sea el Señor, porque Cristo ya tiene la autoridad para destruir la muerte, el peor enemigo, lo que ha traído tanta desgracia y tanto dolor a esta tierra, a este mundo. Vemos familiares nuestros que han sido arrebatados por las garras de la muerte, seres queridos, padre, madre, hijos, hijas, primos, primas, seres amados, en fin, amistades de crianza que nos criamos juntos, crecimos juntos. Ya esos amigos, esos seres queridos, esas personas que amamos ya no están. ¿Por qué? Porque por causa del pecado, cuando entró el pecado a este mundo, vino la muerte, como dice Romanos 6:23, la primera parte. La paga o la recompensa del pecado es la muerte. Pero Cristo, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagó la deuda del pecado, que es la muerte. Por eso Cristo, queridos hermanos y hermanas, cuando ya sea finalmente entronizado, cuando finalmente ya a Él se le dé el poder y la majestad de sobre todos los reinos de esta tierra, el postrer enemigo, la palabra postrer significa el último enemigo que será destruido, ¿cuál va a ser? La muerte. La muerte que fue originada por Satanás en esta tierra, por supuesto, por causa del pecado. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, el mismo apóstol Pablo sigue abundando en cuanto a esta profecía mesiánica del Salmo 110, versículo 1. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, o sea, por el Hijo de Dios, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el creador de los cielos y de la tierra. Versículo 3 de Hebreos 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, de la gloria de Jehová, de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso fue lo que hizo Jesús cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A dónde se sentó? A la diestra de Dios. ¿Qué decía el Salmo 110, versículo 1? Que Jesús se iba a sentar a la diestra de la majestad en los cielos y iba a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Aquí estamos viendo que esta profecía del Salmo 110, versículo 1, se cumplió en Jesús. Hebreos 10, versículos 12 y 13, ¿qué nos dice? Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, porque Jesús murió solo y una vez, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí está la referencia del Salmo 110, versículo 1. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas, que esta profecía del Salmo 110, versículo 1 se cumplió en Cristo Jesús? O sea, apuntaba al Mesías que iba a ponerle fin al reino de Satanás en esta tierra y al reino de la muerte. Tiempo profético de la profecía de Daniel 8:14. Porque yo pongo este cuadro profético ahí para que refresquemos nuestras mentes. Si partimos del año 457, cuando empezó a correr esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, de los 2300 años de Daniel 8:14, y avanzamos hasta el año 31 después de Cristo. ¿Y por qué llegamos al año 31 después de Cristo? Bueno, en el año 31 después de Cristo, Jesús muere por nosotros en la cruz del Calvario. El 16 de abril del año 31 después de Cristo, Jesús resucita del sepulcro y permanece en la tierra 40 días más después de su resurrección. Ya lo leímos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Subió al cielo aproximadamente a fines de mayo del año 31 después de Cristo. O sea, 40 días después de su resurrección, que fue el 16 de abril. Bien. Hechos 2:33, ¿qué nos dice? Así que, exaltado por la diestra de Dios, el mismo apóstol Pedro entendió la profecía del Salmo 110, versículo 1, y está diciendo estas palabras, hablando de Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, estaba dando testimonio de lo que había pasado en Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo. ¿En qué momento fue derramado el Espíritu Santo
sobre los discípulos cuando Cristo fue ungido en el cielo, en el santuario celestial. Derramó la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, cuando fue exaltado por la diestra de Dios. Ahí vemos esa imagen. El Espíritu Santo es derramado en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos cuando estaban en el aposento alto. Jesús les dijo: permanezcan en Jerusalén hasta que venga el cumplimiento de esta promesa. Y esa fue la señal que los discípulos entendieron de que Cristo había sido ungido en el cielo. El santuario celestial había sido ungido con el poder del Espíritu Santo que fue derramado sobre los discípulos. El aceite que era usado para ungir que se usó para ungir el santuario terrenal era aceite de olivas, que era el aceite que estaba en las lámparas que estaban encendidas todo el tiempo, que estaban en el primer departamento del santuario terrenal, o sea, en el lugar santo. Esas lámparas nunca se apagaban, siempre estaban ardiendo. Ese aceite es símbolo del poder del Espíritu Santo, o sea, símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que tú y yo podamos ser luz al mundo, podamos alumbrar a otros que están en tinieblas y en pecado, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Para que tú y yo podamos ser luz, tenemos que dejar de ser tinieblas, eso se entiende. Y el único que nos puede dar luz es Cristo Jesús, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. O sea, Cristo a través de su palabra, obrando en nuestros corazones, una transformación de carácter a través del Espíritu Santo, por supuesto, podemos alumbrar a otros que están en tinieblas y en pecado. Bien, continuemos por favor. En repetidas ocasiones, las Escrituras declaran que Cristo debía sentarse a la diestra de Dios. La posición del Salvador en el cielo se describe con varios términos en las Escrituras. David, Esteban, Pablo, Pedro, todos ellos hablaron de este acontecimiento. Vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos 35 y 36. Nos dice Marcos 12, 35. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, fíjense bien, eso que escribió David en el Salmo 110, versículo 1, fue inspirado por el Espíritu Santo, dice Marcos 12, 36. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Cristo estaba haciendo referencia a esa profecía del Salmo 110, versículo 1, que apuntaba a él mismo. O sea, Cristo le está abriendo la mente a los judíos que tenían esas mentes prácticamente cauterizadas, estaban cerrados completamente, no entendían el mensaje y el cumplimiento de las profecías mesiánicas que se estaban cumpliendo en la misma vida de Jesús. Y Jesús le está diciendo: mire, yo soy ese que David escribió inspirado por el Espíritu Santo en el Salmo 110, versículo 1. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Esto toma lugar cuando Esteban da testimonio ante el Sanedrín judaico y finalmente es apedreado. Hechos 7, 55. Noten las palabras de Esteban, el primer mártir cristiano. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Quién estaba a la diestra de Dios? Jesús. Se cumplió las palabras del Salmo 110, versículo 1 al pie de la letra. Versículo 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto toma lugar cuando ya Jesús había subido al cielo. Recuerden que Jesús subió en el año 31 al cielo, 40 días después de su resurrección. O sea, 3 años y medio después, en el año 34. Esteban tiene la oportunidad de ver esa visión que Dios le muestra. ¿Y qué ve? Ve al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo. O sea, esto tomó lugar en el año 34 después de Cristo, al final de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 24. Muy bien.
Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Qué nos dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, dice Pablo, por supuesto. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, la Biblia es clara. Todos los escritores prácticamente del Nuevo Testamento estaban parados en la misma página, el mismo mensaje. Pablo decía, no enseñaba una cosa y Pedro enseñaba otra. La verdad es una, no son 2, 3, 4 verdades. Todos los discípulos fueron inspirados por el Espíritu Santo cuando escribieron estas epístolas y todos estaban creyendo el mismo mensaje y enseñaron el mismo mensaje. Efesios capítulo 1, versículo 20, Pablo sigue abundando, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, ¿quién operó en Cristo resucitándole de los muertos? El Padre, por supuesto. Y cuando Jesús subió al cielo, ¿dónde se sentó? A la diestra del trono de la majestad de los cielos, o sea, a la diestra del trono de Dios, de su Padre. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este, o sea, a Jesús, Pedro dirigiéndose al Sanedrín judaico, por supuesto, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dejemos ese texto unos segundos allí para que ustedes vean que este hombre que está hablando allí no fue el mismo que negó a Jesús, que lo conocía 3 veces. Ahora vemos un Pedro completamente transformado por el poder del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio en la vida del que lo recibe. En tu vida y en mi vida puede hacer un cambio. Y ese Evangelio hizo un cambio en la vida de Pedro. Ahora Pedro lo vemos enfrentando a las autoridades judaicas, al Sanedrín judaico. ¿Y qué les dice? Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A quién se estaba refiriendo Pedro? A Jesús. Ya no vemos a Pedro negando más a Jesús. Hubo un cambio en su vida. Esto es lo que hace el verdadero arrepentimiento, lo que estudiamos en programas anteriores, porque Pedro se arrepintió de su pecado. Si Judas se hubiese arrepentido de su pecado, también hubiese sido perdonado, porque Cristo le dio la oportunidad en el aposento alto, en la última cena, le dio la oportunidad para que se arrepintiera, pero Judas optó por quitarse la vida. Primera de Pedro, el mismo apóstol Pedro en su epístola, primera de Pedro 3:22, dice, quien habiendo subido al cielo, o sea, está hablando de Jesús, por supuesto, porque él fue el que subió al cielo, los discípulos lo vieron cuando subió al cielo, como lo leímos en Hechos capítulo 1, está a la diestra de Dios. O sea, todas estas profecías del Salmo 110, versículo 1, se cumplieron al pie de la letra, y todos los hermanos del Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, como Pablo, como Pedro, en fin, y todos estos hombres que escribieron estas epístolas, aceptaron esta profecía bíblica y vieron que se cumplió en Jesús. Repito, 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué? Porque ahora Jesús tiene la supremacía. Se le ha dado el poder después del sacrificio en beneficio nuestro en la cruz del Calvario. Cumplió ese sacrificio. Hebreos capítulo 1, versículo 3, volvamos al libro de Hebreos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermosos textos bíblicos, ya no tenemos duda entonces de que ese que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús cuando fue llevado al cielo. Todos estos textos que acabamos de leer fueron escritos por autores del Nuevo Testamento. No había llegado aún la fecha del final de la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, o sea, en 1844. Esto nos enseña entonces que Cristo, al subir al cielo 40 días después de su resurrección, en el año 31 de nuestra era, estuvo ministrando en el lugar santo del santuario celestial como sumo sacerdote por un espacio de 1813 años, cumpliendo así la obra de intercesión en favor del hombre.
Los escritores del Nuevo Testamento escribieron acerca de la obra de Cristo en el primer departamento del santuario celestial, cuando comenzó su obra de intercesión en favor del ser humano. Veamos algunos textos bíblicos, por favor, que prueban de que Jesús ofició en ese primer departamento del santuario celestial antes del cumplimiento de la fecha profética de Daniel 8:14, o sea, 1844. Estuvo en el primer departamento por 1813 años. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará?, pregunta el apóstol Pablo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Dice que está. Ese verbo está en presente, no está en futuro ni está en pasado. O sea, cuando Pablo escribió estas palabras en Romanos 8:34, él sabía que Jesús estaba a la diestra de Dios en el cielo, el que también intercede por nosotros. O sea, Pablo sabía que ya Cristo había comenzado su obra de intercesión en el cielo después de que subió al cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Por eso dice, está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. ¿Dónde se encontraba Jesús cuando Pablo escribió en Romanos 8:34 este texto? Se encontraba en el primer departamento del santuario celestial. Hebreos 7, 22 y 25, el mismo apóstol Pablo lo rectifica nuevamente. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué un mejor pacto? Porque el antiguo pacto que hablaba del santuario tenía que ver con la muerte de animales, de corderos, de machos cabríos, de becerros y derramamiento de sangre. Pero este mejor pacto tiene que ver con la sangre preciosa de nuestro Salvador, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 25 de Hebreos 7, que nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, no a través de la Virgen María, yo pongo allí entre corchetes, dice él, o sea Cristo, se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí nuevamente Pablo confirma que Cristo, cuando él escribió estas palabras, tanto en Romanos como esta epístola a los Hebreos, Jesús ya estaba haciendo una obra de intercesión en el santuario celestial, o sea, la obra de sumo sacerdote. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, Juan lo entendió también. Hijitos míos, dice Primera de Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, fíjese que dice tenemos, no dice tendremos ni tuvimos. No, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, este verbo está en presente. O sea, cuando Juan escribió esta epístola de primera, segunda y tercera de Juan, él sabía que Cristo ya estaba en el santuario celestial haciendo la obra de intercesión en favor nuestro. Y dice la palabra abogado. Esa palabra abogado en griego es parakletos. Y parakletos significa intercesor. Hebreos 4:14, volvamos al libro de Hebreos, por favor. Dice el apóstol Pablo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Maravillosas palabras. Estas palabras nos deben dar aliento. Cuando tú te sientas triste, abatido o abatida, recuerda que tú tienes un intercesor en los cielos. Tienes un abogado en el cielo que está intercediendo en tu favor. No estás solo o no estás sola en esta tierra. La palabra en griego para sumo sacerdote de Hebreos 4:14, volvamos a Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ese gran sumo sacerdote, ¿cómo se llama? Jesús, el Hijo de Dios, no el obispo de Roma. Retengamos nuestra profesión. ¿Cómo se les llama a los obispos de Roma? Sumo pontífice. No es el obispo de Roma que está haciendo intercesión por nosotros en el cielo.
el único que está intercediendo por ti y por mí en el cielo se llama Cristo Jesús. Esa palabra sumo sacerdote en griego es archiereus. ¿Y qué significa? Se usa en Cristo porque al sufrir una muerte sangrienta, se ofreció como un sacrificio expiatorio a Dios. Por eso es que el único que puede ser llamado sumo sacerdote es Cristo, no el obispo de Roma, porque ningún obispo de Roma, de toda la línea de obispos de Roma que han existido en esta tierra, ninguno de ellos ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, ni siquiera la Virgen María, ni ningún profeta, ni ningún discípulo o apóstol de Cristo. El que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Por eso Él es nuestro intercesor en el cielo. ¿Qué más sigue diciendo esta definición del diccionario griego de Strong's, basado en la palabra sumo sacerdote? Bueno, y ha entrado en el santuario celestial, donde continuamente intercede en nuestro nombre, y también significa sumo sacerdote. Entonces, ahí vemos diccionario Strong de palabras griegas, número 749, la página 991. Más claro, no podemos nosotros poner esta definición del diccionario griego para la palabra sumo sacerdote. El único que puede tener ese título y que pueda asumir ese título y esa responsabilidad es Cristo Jesús. Por eso tenemos que ir a Él. Ya no acudamos más a donde un ser humano para obtener el perdón de nuestros pecados, queridos hermanos y hermanas. Porque ese ser humano es un pecador igual que usted, igual que yo. Y ese ser humano no murió por usted ni por mí en la cruz del Calvario. Ni hizo ese sacrificio expiatorio. El que sí murió por ti y por mí en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso Pedro dijo en Hechos de los Apóstoles, en ninguna parte ni en el cielo, ni debajo de la tierra ha sido dado otro nombre que pueda salvarnos, que es Cristo Jesús. No ha sido dado otro nombre debajo de los cielos que nos pueda salvar, sino Cristo Jesús. La mano derecha o la diestra es un símbolo de supremo derecho, autoridad, preeminencia y prestigio. Se dice que de la diestra de Dios salió la ley de fuego. Vamos a leerlo en Deuteronomio 33:2. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha, o sea, a su diestra. Interesante. La mano derecha siempre tiene la supremacía y el poder. Por eso Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios cuando subió al cielo. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermosa promesa. O sea, Cristo está siempre a tu derecha y a mi derecha. Es por eso que no debemos de temer, no debemos desmayar, sino esforzarnos, seguir hacia adelante, porque Cristo estará siempre a nuestra derecha, dándonos fortaleza y ayudándonos para seguir hacia adelante. No estás solo, no estás sola. No te olvides de eso, por favor. Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, dijo David, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alabado sea el Señor. Mire qué hermosa promesa. Apunte esa promesa, por favor. Cuando usted se sienta triste, acurra esta promesa del Salmo 16, versículo 8. No crea que usted está solo o sola en esta tierra, porque eso es lo que Satanás va a hacerle creer a usted. Ya Dios no te escucha tus oraciones, no pierdas tu tiempo. Ya Él te ha abandonado. No, eso es mentira, porque Satanás es el padre de toda mentira, dice Juan capítulo 8, versículo 44. Es padre de toda mentira porque nunca ha permanecido en la verdad. Cuando tú te sientas triste, te sientas abatido o abatida, cuando creas que todo el mundo te ha abandonado, recuerda que hay uno, que es Cristo Jesús, que está a tu diestra, está a tu derecha. Si tú estás dispuesto o dispuesta siempre a seguir haciendo la voluntad de Dios, Jesús nunca se apartará de ti.
Vamos a esta pregunta importante. ¿En capacidad de qué ministraría Cristo a la diestra de Dios? Leamos por favor. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice? Zacarías 6:12 dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Está hablando de un varón, no está hablando de él mismo, de Jehová mismo. Está hablando de un varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Versículo 13, mire que esta es otra profecía gloriosa, otra profecía mesiánica que apuntaba a ese tiempo cuando Cristo iba a sentarse a la diestra de Dios, iba a ungir el santuario celestial. Ese varón es llamado el renuevo en profecía bíblica. Versículo 13 de Zacarías 6 que dice, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará. ¿Dónde se sentó Jesús cuando subió al cielo? No se sentó a la diestra de Dios, no lo leímos en las epístolas de Pablo, el mismo apóstol Pedro, el mismo Juan dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y se sentará y dominará en su trono y será ¿qué? Un sacerdote sobre su trono y consejo de paz habrá entre ambos. O sea, entre el Padre y el Hijo, queridos hermanos y hermanas. Qué maravillosa esta profecía. Por eso es que Satanás no quiere que tú y yo escudriñemos la Escritura. Porque la Escritura desenmascara todos los engaños de Satanás y los engaños de Roma que ha sembrado en la mente de las personas por miles y miles de años. Vamos a leerlo, por favor, sigamos leyendo. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos. Fíjense que ese verbo yo lo subrayo, está en presente, no está en futuro ni está en pasado. No dice tendremos, no dice tuvimos, dice tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es ese que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos? Como decía Zacarías. ¿Qué decía Zacarías? Él edificará el templo de Jehová, o sea, el templo celestial, el santuario celestial, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será un sacerdote sobre su trono. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Hebreos 8:1? Que tenemos esa profecía de Zacarías ya había llegado al cumplimiento en los días del apóstol Pablo, cuando Pablo escribió Hebreos 8:1. Ya Pablo dice, ahora ya tenemos ese sumo sacerdote que está en los cielos intercediendo por ti y por mí. ¡Qué maravillosas palabras! Esto nos debe traer felicidad a nuestros corazones. Tenemos un representante en el cielo. No estamos solos. Tenemos ese Salvador, Cristo Jesús. No nos ha abandonado. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos cuando se despidió de ellos en Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, yo estaré siempre a vuestra diestra si confiáis en mí y en mi palabra. ¿Dónde conduciría Jesús este sacerdocio? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, ¿qué nos dice? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué le dio autoridad a Jesús para que Él se sentara a la diestra del trono de la majestad en los cielos? Que Él venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás en esta tierra y pagó el precio de nuestra redención. Y eso le da el derecho a Jesús a haberse sentado en el trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 nos dice Hebreos 4:14, por tanto, dice el apóstol Pablo, teniendo, miren, todos estos verbos están en presente, teniendo, cuando él escribió estas palabras, el apóstol Pablo dijo, ahora estamos teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. O sea, cuando él subió al cielo después de que fue llevado de sus discípulos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el versículo 15. O sea, Cristo se compadece de ti
y de mí, porque Él pasó por lo mismo que tú y yo pasamos cada día en esta tierra. Versículo 16. ¿Qué agrega más el apóstol Pablo en Hebreos 4:16? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, donde Jesús se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hay ayuda en Cristo Jesús para tu vida y para mi vida. Tú y yo no estamos solos. Si bien la posición de nuestro Señor ha estado a la diestra de Dios desde los días de la eternidad, nunca había ocupado esta posición como sumo sacerdote, hasta después de su resurrección y ascensión, cuando ascendió al cielo. Noten lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, otra profecía mesiánica. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Cristo tomó nuestra naturaleza cuando vino a esta tierra, pero antes de venir a esta tierra, Él siempre ha sido Dios desde la eternidad. Si nuestro Señor hubiera permanecido en la tierra, nunca podría haber sido sacerdote. Y usted dirá, ¿y por qué no? Vamos a leerlo. Hebreos 8:4, ¿qué dice? Así que si estuviese sobre la tierra, está hablando de Cristo, por supuesto, por eso yo lo agrego entre corchetes, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué Jesús no hubiese podido ser sacerdote si hubiese permanecido en esta tierra? Bueno, el sacerdocio terrenal fue dado a la tribu de Leví, a Aarón y a sus hijos y a su descendencia, por supuesto, de acuerdo a Números 18, versículos 1 y 2. El reinado fue dado a la tribu de Judá. La tribu gobernante fue predicha por Jacob, de acuerdo a Génesis 49:10. Más tarde el Señor lo confirmó a David, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16. Entonces, aquí vemos dos tribus. A la tribu de Leví se le dio el sacerdocio y a la tribu de Judá se le dio el reino o el reinado. A ninguna persona de la tribu de Judá se le permitió participar en ningún servicio del sacerdocio terrenal. En el relato bíblico de 2 de Crónicas 26:1 y 16 al 19, leemos que el rey Usías intentó ofrecer incienso en el templo y fue herido de lepra. Leamos el relato bíblico, por favor. 2 de Crónicas 26:1 y versículos del 16 al 19 nos dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Ahí podemos darnos cuenta que Usías era descendiente de la tribu de Judá, que se le había dado el reino. Versículo 16 de 2 de Crónicas 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, esto no lo podía él hacer, porque esto era solo para los descendientes de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Dice el versículo 17, ¿qué sucedió? Cuando este rey se atrevió a tomar esa posición de que le correspondía solo a los sacerdotes. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Acuerden que era el rey de Israel. Versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, que dice el versículo 18 de 2 de Crónicas 26 en adelante. Vamos a leer qué le dijeron. No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, o sea, los descendientes de la tribu de Leví, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, o sea, has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Qué sucedió en el versículo 19? Entonces Usías
teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. O sea, quedó leproso. Se fue el castigo de Dios sobre este rey de Israel por haber asumido el cargo que no le correspondía solo a los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví. Ninguna persona de la tribu de Leví se sentó jamás en el trono de Judá. Los dos tipos de servicios, el reinado y el sacerdocio, fueron dados a dos tribus diferentes. En Cristo, sin embargo, queridos hermanos y hermanas, encontramos ambos ministerios unidos. Él es rey y sacerdote. No podía haber ocupado estos cargos en la tierra, por supuesto. Juan capítulo 18, versículos 36 y 37, cuando Jesús se encuentra frente al gobernador romano Poncio Pilato. ¿Qué le dice Jesús? Respondió Jesús, o sea, a Pilato, gobernador romano: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, lo repite por 2 veces o por 3 veces. O sea, yo no he venido para ser rey en esta tierra. Versículo 37, ¿por qué? Porque Jesús, Pilato decía, él es el rey de los judíos. Versículo 37, le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Mire qué pregunta, lo puso entre la espada y la pared, como dice. Jesús siempre ha sido rey porque Él es eterno. Pero cuando Él estuvo en esta tierra, no vino a oficiar ni como sacerdote, ni como rey, porque Él no vino a establecer un reino terrenal en esta tierra. ¿Qué le respondió Jesús en el versículo 37 a Pilato? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, yo he nacido, vine a esta tierra, nací del vientre de una mujer, de María. Crecí, prediqué el evangelio, morí por los pecadores en la cruz del Calvario, en otras palabras, y yo voy a ser rey porque ese ha sido mi título por toda la eternidad. Seré coronado como ¿qué? Como victorioso. Así como dice el salmista David, ¿quién es este rey de gloria? Cuando Jesús entró al cielo, porque Jesús ganó la victoria y fue coronado como rey. Hebreos capítulo 8, versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, o sea, Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué servicio típico diario se hacía en el primer departamento, en el lugar santo del santuario terrenal? Éxodo 30, 7 y 8, ¿qué nos dice? Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, o sea, sobre el altar del incienso en el lugar santo. ¿Por qué Aarón? Porque Aarón era descendiente de la tribu de Leví, y a él fue dado y a la tribu de Leví fue dado el sacerdocio, o sea que Aarón podía oficiar en el santuario. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, porque allí estaba la lámpara de los 7 brazos, también en el primer departamento, lo quemará. ¿Dónde se encontraba el altar del incienso? Se encontraba en el primer departamento, en el lugar santo, frente al velo que dividía el lugar santo del Santísimo. ¿Qué hacía Aarón? Todas las mañanas ofrecía ¿qué? Incienso aromático por la mañana y también entraba para alistar las lámparas. Esas lámparas estaban siempre encendidas. Versículo 8 de Éxodo 30, ¿qué dice? Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, o sea, por la tarde, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea, esto era un culto diario. No era de vez en cuando Aarón quisiera ir al santuario o cuando se acordara que tenía que ir. No, era un mandato divino todas las mañanas. Esto es también un mensaje, es una enseñanza para cada uno de nosotros. Nuestra vida a Dios debe ser una vida de consagración diaria. No es solamente los sábados cuando vamos a la iglesia. Es diariamente, tenemos que hacer una vida, un voto de consagración por las mañanas y por las tardes, cada día en nuestros hogares o en nuestra vida personal. Debemos de comenzar siempre el día con una oración, con el estudio de la palabra del Señor. Debemos de terminar el día o la noche con un culto.
con un culto de adoración a Dios por todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros durante ese día. ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. El sacerdote entraba todos los días al lugar santo, el santuario terrenal, a quemar incienso aromático. Ese incienso aromático es símbolo de la justicia de Cristo. Las oraciones de los justos que suben al cielo todas las mañanas y todas las tardes tienen que estar ¿qué? Cubiertas con la justicia de Cristo para que puedan ser escuchadas y contestadas por nuestro Padre Celestial. Esa lámpara tiene que estar encendida todos los días, no solo los sábados cuando vamos a la iglesia. No, queridos hermanos y hermanas, esa lámpara que es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones tiene que estar encendida. Así se lo dijo Jesús a los discípulos. Encontramos a Jesús oficiando en el primer departamento del santuario celestial antes de la fecha de 1844. ¿Qué ustedes creen? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, versículo 5 y versículo 6. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, está hablando Juan, en la isla de Patmos. Y he aquí un trono, donde se sentó Jesús, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Qué vio Juan? Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estamos viendo, vamos a dejar esos textos ahí unos segundos en pantalla. Vean el lenguaje bíblico, queridos hermanos, porque esto no es un invento mío. El lenguaje bíblico dice claramente que cuando Juan vio el trono en el cielo, ¿dónde estaba el trono? Estaba frente o delante de ese trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Dónde estaba la lámpara de 7 brazos en el santuario terrenal? ¿En qué departamento? En el primer departamento. Entonces, ese trono, cuando lo ve Juan, allí en Apocalipsis, está en el primer departamento. ¿Qué dice el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 4? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Interesante texto, ¿no les parece? Apocalipsis 5, versículo 6, versículo 8 y versículo 12. Apocalipsis 5, 6, ¿qué nos dice? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Todos estos son símbolos. O sea, símbolo del poder completo de Jesús y de la sabiduría de Cristo Jesús. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, el poder completo de Dios enviado a la tierra. Entonces, ¿qué vio Juan? Donde se encontraba ese trono, que frente a ese trono estaban esas lámparas encendidas que estaban ardiendo. Estaba Cristo Jesús. Veamos el versículo 8 de Apocalipsis 5. ¿Qué dice? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? De incienso, que son las oraciones de los santos. Les pregunto, ¿dónde se encontraba el altar del incienso en el santuario terrenal? En el lugar santo, por supuesto. O sea, Cristo se encontraba prácticamente en el primer departamento del santuario celestial antes de la fecha de Daniel 8:44. 1813 años estuvo Jesús oficiando como nuestro gran sumo sacerdote en ese primer departamento. Versículo 12 de Apocalipsis 5, ¿qué dice? Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por eso Jesús cuando le dijo a Pilato, para esto yo he nacido, o sea, para ser rey. Porque yo, al morir en la cruz del Calvario, Pilato, tú me vas a condenar, pero yo voy a morir y yo voy a alcanzar la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y voy a ser que un día coronado como rey. Y voy a recibir que el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Por el plan de la redención. Apocalipsis 8, 3 y 4, ¿qué nos dice? Apocalipsis 8, 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Cuál altar? Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Qué había delante del trono? Ya vimos que estaba la lámpara de los 7 brazos allá en el cielo, y ahora estamos viendo el altar. Entonces, ¿dónde se encontraba ese trono cuando Juan escribió? ¿Dónde, queridos hermanos y hermanas? Cuando Juan escribió el Apocalipsis, en el primer departamento, o sea, en el lugar santo del santuario celestial. Versículo 4, Apocalipsis 8. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Dónde entraba Aarón todos los días a ofrecer incienso? En el primer departamento del santuario terrenal, o sea, en el lugar santo, porque ahí se encontraba el altar del incienso, no en el lugar santísimo. Estaba en el lugar santo, estaba prácticamente enfrente del velo que dividía el lugar santo del santísimo. Ahí ustedes ven un cuadro del santuario terrenal, para que ustedes tengan ese cuadro en sus mentes. ¿Dónde se encontraba el altar del incienso? Ahí lo pueden ver ustedes, casi al frente del velo que divide el lugar santo del santísimo. Y ahí está la lámpara de los 7 brazos. Esos 2 artefactos vio Juan en el libro de Apocalipsis. Dios se los mostró, y estaba allí el cordero que fue inmolado, oficiando en ese primer departamento. Hebreos 8:5, ¿qué nos dice? Los cuales, está hablando de los oficios del santuario terrenal, por eso yo lo agrego allí entre corchetes, para que usted entienda mejor. Sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo, o sea, al modelo original que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés hizo todas las cosas conforme al modelo original que está en el cielo. El modelo en el cielo también tiene 2 departamentos, tanto el lugar santo como el santísimo. Zacarías capítulo 6, versículo 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Quién es ese renuevo? Bueno, la palabra en hebreo para renuevo de Zacarías 6:12 es semash. Y semash significa retoño, brote, o sea, del árbol genealógico del Mesías. Brotar o crecimiento. Diccionario Strong's de palabras hebreas, número 6780, página 769. Entonces, ¿a quién se refería Zacarías cuando hablaba del renuevo? Al Mesías. Isaías capítulo 4, versículo 2. Isaías también escribió acerca de este renuevo. En aquel tiempo, el renuevo, o sea, el semach de Jehová, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Qué maravillosas palabras. Ese renuevo iba a ser para hermosura y gloria. Jeremías capítulo 23, versículo 5 también habló de ese renuevo. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo. ¿De dónde vino el Mesías? Del árbol genealógico de David. David era el padre, vino a ser el padre de Cristo prácticamente. Cristo descendió de ese árbol genealógico porque Cristo vino de la tribu de Judá. Levantaré a David renuevo, o sea, semash. David no fue rey de Israel y Jesús llegó a ser rey. Es rey, por supuesto. ¿Qué más dice? Justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará ¿qué? Juicio y justicia en la tierra. Entonces, ¿quién es ese renuevo que iba a venir, queridos hermanos y hermanas, que profetizó el profeta Ezequiel, que profetizó el profeta Isaías, que profetizó el profeta Jeremías? ¿Quién? Ese profeta Zacarías, ese renuevo que iba a venir y que iba a venir a esta tierra a hacer juicio y justicia. Por supuesto, es Cristo Jesús. Leamos, por favor. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo, semash, de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Lo agrega una y otra vez el profeta Jeremías. Juan capítulo 5, versículos 22 y 27. Ese renuevo que iba a venir a hacer a esta tierra
iba a venir a hacer dos cosas: justicia y juicio. Oigan bien, vamos a ver si se cumplieron estas palabras proféticas, hablando del renuevo que era Cristo Jesús. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué iba a venir a hacer el renuevo? A hacer justicia y juicio. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Qué maravillosas palabras. Juan 9:39, ¿qué nos dice? Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. O sea, yo soy el renuevo. Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. O sea, los que ven las evidencias pero no quieren aceptarlo, o sea, van a ser cegados completamente. Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15, ¿qué nos dice? Mateo 3:14, mas Juan se lo oponía. O sea, Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Qué le respondió Jesús en el versículo 15 de Mateo 3? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí iba a venir a hacer el renuevo, a hacer justicia y juicio en esta tierra. Entonces le dejó, o sea, Juan permitió que él bautizara a Jesús. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, el evangelio, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué iba a venir a traer el renuevo a esta tierra? Justicia y juicio. Antes que fuese inaugurado el sacerdocio en el santuario terrenal, ¿qué servicio especial se llevó a cabo? ¿Están entendiendo esa pregunta, queridos hermanos y hermanas? Recuerden que el santuario terrenal era una copia del original que está en el cielo. Repito la pregunta: antes que fuese inaugurado el sacerdocio en el santuario terrenal, ¿qué servicio especial se llevó a cabo? Éxodo 30, 25 al 30, ¿qué nos dice? Éxodo 30, 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión. Recuerden que el aceite era símbolo del Espíritu Santo. Los discípulos fueron ungidos por el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Repito, Éxodo 30, 26, con él, o sea, con el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. O sea, todo tenía que ser ungido. ¿Qué más sigue agregando Éxodo capítulo 30? Versículo 28, el altar del holocausto también tenía que ser ungido con ese aceite de la unción, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Versículo 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Versículo 30, ¿cómo termina diciendo? Ungirás también a Aarón y a sus hijos, o sea, como sacerdotes, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Vemos el cuadro, queridos hermanos, todo fue ungido cuando prácticamente tomó la inauguración del sacerdocio del santuario terrenal en esta tierra. Por lo tanto, no era necesario que Cristo fuera ungido y consagrado antes de comenzar su obra en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a leerlo. Hebreos 1, 8 y 9. Dice Hebreos 1, 8, más del Hijo. Ese Hijo está en mayúscula. O sea, está hablando del Hijo de Dios, Cristo. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Versículo 9. Has amado la justicia. Aquí iba a venir a hacer el renuevo. Iba a traer juicio y justicia a esta tierra. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Fue ungido Jesús cuando iba a comenzar su obra de sumo sacerdote en el cielo? Claro que sí, lo estamos leyendo, queridos hermanos y hermanas. Así como fue ungido Aarón y todos sus hijos.
cuando iban a comenzar la obra del sacerdocio en el santuario terrenal. ¿En qué momento tomaría ese ungimiento y qué señal sería dada? Juan 12:16. Jesús, hablando estas palabras, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando Jesús fue entronizado en el cielo a la diestra de la majestad de Dios, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Qué maravillosas palabras. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado, o sea, no había sido ungido como sacerdote en el santuario celestial. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés, esa fue la señal de que Cristo había sido ungido en el santuario celestial y había comenzado su obra de sumo sacerdocio, de intercesión en favor del pecador en el cielo. Elena G. White escribió lo siguiente, leamos esta nota, por favor, tan importante. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, oigan bien, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Alabado sea el Señor. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 31 y 32. Hebreos 9, 24 y 25 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario. Esa palabra santuario en griego es hagión, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Oigan bien, ¿de qué está hablando allí el apóstol Pablo en Hebreos 9:24? Vamos a seguir leyendo Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra en el sumo sacerdote en el lugar santo, hagión, cada año con sangre ajena. Hermanos y hermanas, en muchas de nuestras versiones en español, esa palabra del versículo 25 de Hebreos 9 dice: como entra el sumo sacerdote en el lugar santo. Esa palabra es hagión en griego, muy importante. La palabra en griego para lugar santo de Hebreos 9, 24 y 25 es hagión y significa lugar santo, santo o santuario, de acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 39, página 909. Hebreos 9:12, ¿qué nos dice? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, hagión, habiendo obtenido eterna redención. Esta es la traducción correcta, la que usted está leyendo conmigo en esta hora. ¿Por qué? Porque Cristo entró al primer departamento del santuario celestial, no en el segundo, cuando subió al cielo. En el segundo entró después del cumplimiento profético de Daniel 8:14. Hebreos 9:3, ¿qué dice? Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Esa palabra en griego es hagia hagión. ¿Ve la diferencia, queridos hermanos, entre el lugar santo y el santísimo? El lugar santo es hagión y el lugar santísimo es hagia hagión. La palabra en griego para lugar santísimo de Hebreos 9:3 es hagia hagión.
y significa lugar santísimo, santo o santuario. Biblia interlinear de palabras griegas, página 932. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Qué maravilloso. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Ahí está Jesús. Ya Cristo no está en el primer departamento. Ya Jesús está en el segundo departamento del santuario celestial, donde está el arca del pacto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Voy terminando con estas palabras para que nosotros nos recordemos, por favor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Esas palabras no las podemos olvidar. Mantengámoslas siempre en nuestras mentes, por favor. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Voy a leerles un texto, hermanos y hermanas, de aquí de la palabra de Dios. Cito Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11, versículo 19. Noten cómo dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces Juan también vio el arca del pacto en el templo. ¿Y dónde se encontraba el arca del pacto? Se encontraba en el segundo departamento del santuario terrenal, o sea, en el lugar santísimo, como vemos esa imagen ahí en pantalla. Cristo está ahora en el segundo departamento del santuario celestial. ¿Cuándo pasó a ese segundo departamento? Al final del gran periodo profético de Daniel 8:14. Y Él está haciendo ahora la obra de la purificación del santuario, del juicio investigador y el acto de borrar los pecados de los registros del cielo. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara, que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración, tal y como se hacía ese servicio diario en el santuario terrenal, en ese primer departamento. Se encendían las lámparas, se ponía incienso, se ofrecía incienso desde el altar del incienso. Ese servicio debe ser diario en nuestra vida personal. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere formar parte de tu vida hoy. Quiere salvarte a ti y a mí hoy. Por eso Él toca la puerta de nuestros corazones. Porque Él quiere entrar a tu vida. Si tú lo dejas entrar, por supuesto. Si tú lo dejas entrar, Él hará un cambio y una transformación de nuestras vidas. Espero, queridos hermanos y hermanas, de que este mensaje de hoy nos haya puesto a reflexionar. No olvidemos de que tenemos un gran sumo sacerdote, que tiene 2 títulos ahora: es sumo sacerdote y es rey, porque a Él se le ha dado todo el poder, la gloria, la majestad, la potestad, la fuerza. Todo está en las manos de Jesús, porque Cristo le arrebató el dominio, el poder que fue dado al principio a nuestros primeros padres. Se lo arrebató al gran usurpador, a Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, como dice Apocalipsis 12:9. Y Cristo lo compró ese precio, pagó ese precio por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos y hermanas, Cristo lo ha hecho todo por ti y por mí. Él no desea que tú y yo nos perdamos. Lo único que Él quiere que tú y yo hagamos es que lo dejemos entrar a nuestras vidas. ¿Quieres dejar tú entrar a Jesús en esta hora? ¿Quieres dejar que Cristo reine en tu corazón? ¿Quieres comenzar a vivir una vida nueva? ¿No estás cansado o cansada de vivir una vida de pecado y de transgresión? ¿Eres feliz sirviéndole al mundo
y sirviéndole al otro Señor en vez de servirle a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Si tú quieres obtener un día el galardón de la vida eterna, Jesús te dice a ti, dame, hijo mío, hija mía, tu corazón, para que algún día Jesús pueda perdonar tus pecados, limpiar tus pecados, limpiar mis pecados, y pueda darnos un corazón nuevo y pueda escribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero allá en el reino de los cielos. Termino con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por este estudio, Señor, que hemos abordado en esta hora. Gracias por nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, que subió al cielo y estuvo oficiando en ese primer departamento como nuestro gran sumo sacerdote. Fue ungido como sacerdote, como rey, y estuvo allí, Señor, hasta la fecha histórica de 1844 en ese primer departamento, hasta que pasó al segundo, al final del gran periodo profético de Daniel 8:14. Ahora Jesús está terminando su obra de intercesión en el santuario celestial. El plan de la redención se completará cuando Cristo termine su obra de intercesión por nosotros en el cielo. Ayúdanos, Padre Celestial, a recordar de que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que está haciendo una obra muy solemne, que está borrando los pecados nuestros de los registros del cielo. Permita, Señor, que podamos tomar una decisión hoy, una decisión de entregar nuestras vidas a Cristo Jesús, de renunciar a lo que es el pecado y el mundo y a consagrar nuestra vida completamente al servicio de Jesús, nuestro Salvador, que lo ha hecho todo por nosotros. Gracias por escucharnos, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí. Recordemos de que tenemos un gran sumo sacerdote que está haciendo su última obra de intercesión por nosotros en el santuario celestial. Está terminando la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados. Ya muy pronto esa obra terminará. Cuando esa obra termine, se cerrará la gracia para toda la raza humana y ya no habrá oportunidad de salvación para ningún ser humano en esta tierra. Por eso el llamado es para ti en esta hora. Cristo está frente a esa arca del pacto, donde se encontraban los 10 mandamientos. Por eso tú y yo estamos siendo juzgados por esa norma de juicio que es la ley moral de Dios, como dice el apóstol Santiago. Así que el tiempo de salvación es ahora. El tiempo de redención es ahora. No dilates más tu salvación. Entrega tu corazón a Jesús en esta hora. Quiero hacerte la invitación para mañana. Mañana sábado, con el favor del Señor, estaremos transmitiendo una vez más por nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en Facebook y en Rumble, en vivo, desde nuestra iglesia local, a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, o un poquito después, para que ayer ya ustedes estén pendientes. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, usted va a recibir la notificación a su teléfono inteligente o tableta cuando ya la señal esté saliendo en vivo, para que usted pueda sintonizarnos si es que tal vez mañana por alguna razón u otra no pueda asistir a su iglesia local. Pues sería muy bueno que ustedes nos acompañaran a través de nuestro culto divino mañana con el favor de Dios. Pero vamos a poner ahí la dirección en pantalla. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Mañana a partir de las 9 de la mañana estaremos abriendo puertas en nuestra iglesia local. Si usted está visitando la ciudad de Tampa tal vez, o vive en la ciudad de Tampa, o está cerca de la ciudad de Tampa aquí en el estado de la Florida, le hacemos la invitación para que visite nuestra iglesia mañana. Se reúna con nosotros y estudiemos juntos la palabra del Señor. Alabemos al Creador de los cielos y de la tierra, que es nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.
Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar.